el Bautista hace su arribo. Pero vamos a ver entonces, estamos en el último de los profetas, Malaquías. Estamos hablando en el contexto que son 1000 años de profecía y vemos que Dios le dice que Él los ha amado y ellos preguntan: ¿en qué nos has amado? Dios nos ama, hermano, porque Él nos avisa. Dios avisa antes de hacer las cosas. Dios nos habla claramente. El problema no es con Dios. ¿Cuántos dicen el problema es conmigo? Que a veces no oigo, vivo tan aprisa y no me detengo a escuchar a Dios. Hay muchos que oran mucho pero oyen poco. Oran y se van y cuando Dios le toca hablar ya no hay nadie allí. Así que hay que estar, hermano, decirle al Señor: habla, que tu siervo escucha. Dios está hablando, hermano. Hay que escuchar, estar en el secreto de Jehová, como le dice el Señor a los profetas en Jeremías: si ellos hubieran estado en mi secreto, hubieran dado a conocer a mi pueblo, sí, mi palabra, mi voluntad. Muy bien. Malaquías capítulo 2, ¿qué estamos viendo? El verso 16. Si usted ve allí en Malaquías 2, capítulo 16, dice así a través del profeta Malaquías: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dice Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Vemos que 2 veces en los versículos anteriores, en el 14, ¿cuántos están en el versículo 14? Me diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido, ¿qué palabra se ocupa ahí? Desleal. Ahora usted ponga sus ojos en el verso 15. No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, ¿y qué vuelve a decir? Y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿De qué es el tema que hemos estado exponiendo? Muchos dicen, es que es el matrimonio. El matrimonio lo pone Dios como un ejemplo. Recuerde que vimos en la carta de Juan, donde dice, el que dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. Porque dice que, ¿cómo puede amar a Dios? Porque Dios es espíritu, hermano, no lo podemos ver, ¿sí? Y a su hermano que lo está viendo, no lo ama, sino al contrario, lo aborrece. Así que el que aborrece no conoce a Dios. Hablamos el domingo pasado que mi relación con Dios, así de manera vertical, determina mi relación con mi prójimo en lo horizontal. Y aquí Dios les está diciendo a los sacerdotes: ustedes son infieles. ¿Y cuál es la comprobación de que ellos eran infieles, que ellos eran desleales? Dice, están abandonando, están repudiando a sus esposas, a las esposas con las cuales hicieron pacto en su juventud. Y dice el Señor: yo fui testigo, Jehová atestigua en el matrimonio, hermano, de los creyentes. Luego vamos a ver el apartado de los que no son creyentes y Dios llegó a sus vidas. Así que esto es verdad. Dios aborrece, hermano. Y a este estudio le hemos puesto las cosas que Dios aborrece y estamos en la segunda parte. Y explicamos el domingo, pero ¿cómo es posible que Dios aborrezca si Dios es amor? Pusimos un ejemplo. El que ama a los niños aborrece a los que practican el aborto. ¿Sí se da cuenta? O sea que Dios es amor, pero como Él es justo, Él va a pagar a cada uno conforme su maldad. Dios va a pagar, hermano. Por eso nosotros debemos tener cuidado de nuestros actos. Dice que aún la palabra ociosa, la que salga de nuestros labios, daremos cuenta. Por allí hay un dicho que hasta lo he visto en algunos muros, se llaman, creo, de Face o algo así, que dice: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y está así como diciendo, ay, como que le falta, ¿no? Porque sí es verdad, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador que se arrepintió.
al pecador arrepentido, no al que practica pecado, porque Jehová está airado contra el impío todos los días. La maldición de Jehová está en la casa del impío. ¿Quién es un impío? El que conoce lo que debe de hacer y hace lo que no debe de hacer, o sea, está en pecado. Las personas que practican el pecado de continuo se les llama impíos. Ya para ellos no hay esperanza, no se arrepintieron, porque conocen la verdad, pero no practican la verdad. Así que esa frase se oye así muy bonita, ¿verdad? Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y aquel que lo malentienda a propósito, hay un dogma de fe que habla de la supergracia. Hay sectas llamadas iglesias que ese es su punto fuerte, la supergracia. ¿Qué es la supergracia? Peca, no importa, Dios te perdona, no, hermano. Basta el tiempo pasado. Segunda de Corintios 5:17, de modo pues que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, he aquí ahora todas son hechas nuevas. Podemos decir pueden decir de nosotros, pero es que ese hermano, esa hermana fue adúltera, sí, que digan lo que digan, pero en tiempo pasado, hermano. Porque si empiezan a hablar de nosotros en tiempo presente, entonces Dios no me va a amar, sino que Dios me va a aborrecer y me va a enviar al justo castigo que merezco. Entonces, que quede claro, hermano, Dios es amor, Dios ama, Dios tiene misericordia, pero también Dios aborrece, Dios abomina. Y vemos aquí que Él aborrece. ¿Qué les dice a los sacerdotes en Malaquías? ¿Qué es lo que aborrece? El repudio. No confundir con el divorcio. Él está reprendiendo a los sacerdotes porque ellos estaban expulsando, corriendo a sus mujeres, hermano, para tener casamiento o juntarse con las mujeres paganas. Mujeres, se entiende, pues jóvenes, y estaban dejando a las mujeres con las que habían hecho su pacto de la juventud. Pero ¿qué es aquí la infamia? Recuerde que hablamos que no les daban carta de divorcio, que ahí ocupa la palabra apostación, o sea, es apartarla, separarla, pero ellos ya no le daban carta de divorcio, solamente las lanzaban, hermano. Y esto es lo que a Jehová defiende, hermano. Jehová defiende a la mujer. No era la voluntad de Dios esto. Y mire qué tan grande se ha pervertido la maldad del hombre y se enseñorea, y vemos el feminicidio, y es increíble la cantidad de mujeres que perecen, que son asesinadas en manos de aquel que debería de protegerlo. Y cuando usted ve las cifras, ninguna mujer debería de morir, ningún hombre, hermano. Pero el asesinato entró por causa del pecado. Inmediatamente que el pecado entró, vemos que en la primera familia surgió el asesinato. Caín mató a su hermano Abel. Vemos que eso es la maldición de la tierra. ¿Por qué es tan difícil el matrimonio? Porque están dos pecadores juntos. Y el castigo contra la mujer, ¿cuál fue? ¿Qué le dijo Dios? Que iba a tener sus hijos, pero los iba a tener pero no obstante, dice, desearás tener hijos de tu marido y tu deseo, él se enseñoreará de ti. ¿Sí lo entiende? Hermano, y esa es la lucha. Y cómo nosotros ahora debemos luchar y llevar matrimonios en victoria. Ahí está la palabra en el Nuevo Testamento. Efesios nos dice que debemos de amar a nuestras mujeres como vaso más frágil. ¿Qué significa? Nosotros somos vasos frágiles, los varones, a veces más frágiles que las mujeres, hermano, porque no creo que aguantaríamos un parto. Y Dios tomó a la mujer del hombre, y Él dice que la mujer es un vaso más frágil. ¿Y cómo nos manda Pablo a amar a nuestras mujeres? Como Cristo amó a la iglesia, hermano. Y no es solo decir, es que eso es metafórico, eso no es posible. No, hermano, ese es el mandato que tenemos. Por eso los discípulos de Jesús le dicen, no, si esa es la condición del hombre para con la mujer, dice, pues lo mejor es no casarse. Sí, porque hay gente que no tiene el don para estar casado. Recuerde, hablamos el domingo, el problema no es casarse, el problema es mantenerse casado, hermano. Porque aunque usted sea cristiano, yo le aseguro que en usted
y en su cónyuge han habido pensamientos de separación, pensamientos de divorcio. Y por una o por otra cosa Dios ha actuado, Dios ha hablado y hemos luchado y hemos vencido. Aleluya. Ok, entonces vamos a continuar en esto. ¿Dios aborrece? Sí, hermano. Dios abomina. ¿Y qué es lo que Dios les habla a través de Malaquías? Le dice a los sacerdotes que Él está muy airado contra ellos. Lo hemos venido leyendo. Contra el sacerdocio, hermano. Contra el liderazgo de Israel. Les dice Dios, estoy muy airado contra ustedes porque ustedes repudiaron. ¿Sí? No es que se divorciaban, es que repudiaban a sus mujeres. Y vamos a estarlo viendo aquí. Le escribí con detalle en la palabra en hebreo y en griego de donde fue tomada esto. Dice así Malaquías 2:16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él ¿qué? Aborrece el repudio. Recuerde que aquí no va a escuchar la palabra divorcio. No, Jehová está hablando de repudio. Y en el hebreo ocupa la palabra shalak. Dice, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, cuídense pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Y mire lo que significa esta palabra en hebreo, shalak. Dice, raíz primaria significa, entre otras cosas, enviar lejos, por o fuera, en una gran variedad de aplicaciones, dice. Acompañar, alargar, amenazador, aplicar, arrojar, buscar, cazar, cesar, consentir, convocar, crecer, dar, despedir. ¿Qué significa esta palabra? Despedir. ¿Qué estaban haciendo con las esposas, hermano? Sin un papel, sin una indemnización, eran arrojadas a la calle, acusadas de no solamente de adulterio, porque allí no habla de adulterio, ocupa una palabra que es porneia, o sea, algún problema sexual en la mujer, pero ya lo estaban tomando de pretexto, ya era con premeditación, alevosía y ventaja, era iniquidad. Dice, Él aborrece, dice el Señor, al que cubre de iniquidad su vestido. ¿Qué significa? Aquel que no le importa este acto profundamente malo y en la pasión de querer tener a otra mujer, acusaban a sus esposas actuales y las lanzaban, hermano. ¿Y qué es lo terrible de esta acción? Que dejaban a las mujeres en orfandad. Mire qué más significa: despedir, echar, empujar, huir. Dice repudiar, repudio, sacar, salir, señalar, soltar, suelto, tender. Y el diccionario, en el hebreo esto es lo que significa el término repudio. No es divorcio, porque mucha gente confunde los términos. Apolou en el Nuevo Testamento es una palabra griega que es el repudio, ¿sí? Y apostación es otra palabra griega en el Nuevo Testamento que habla de divorcio. Pero al darle el divorcio, desgraciadamente no era la voluntad de Dios, pero eso era y es lo que se tiene que hacer. ¿Dios aprueba el divorcio? No es la voluntad de Dios, y vamos a repetir un poco de la clase del domingo. Pero ¿por qué Dios permite la separación? En divorcio, no en echarla, no en repudiarla, no en acusar a la mujer, no en enseñorearse de ella, porque la mujer que era repudiada quedaba estigmatizada, quedaba maldita. Si alguien quería hacerse cargo de ella, estaba prohibido porque él también se hacía maldito. ¿Cómo? Porque el Señor dice que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Y no había cómo reparar la vida de esa mujer, quedaba en la orfandad. Por eso en las leyes se protege a la mujer. No se le puede enviar sin nada, hermano. Y Moisés le dice que se tomaran, fíjate, la molestia de darles carta de divorcio. No repudiarlas así, sino darles carta de divorcio. ¿Para qué? Está implícito para que ellas se pudieran volver a casar. ¿Cómo ve hasta ahí? La maldad del hombre sobre la mujer. O sea, el hombre tiene eso, hermano, de aplastar a la mujer. Estoy hablando del hombre sin Cristo,
Si usted conoce a un hombre que viene a la iglesia y aplasta a su mujer, no ha nacido de nuevo. Buenas noches. Las mujeres por ahí deberían decir, pastor, por ahí, por favor. Sí, el hombre que desprecia a su mujer es que no ha nacido de nuevo, hermano. Porque el que no ama, no conoce a Dios. Porque Dios es amor. Y a la primera que debemos amar es a nuestra próxima, a la que duerme con nosotros, a la que está con nosotros de día, la compañera. ¿Qué implica la compañera de tu juventud? Si algo tienes, hermano, mucho es a quién. Se jubila el marido que dice, ya me jubilé, y la mujer dice que no, nos jubilamos, porque tú llevabas lo que se llama comúnmente como el lunch, ibas planchado, lavado, te despertaba, te echaba agua porque venías desvelado y maltratado y abusado de todo, y ahí te encaminaba yo como niñito al kinder. Y ya ahora te jubilas y crees que los méritos son tuyos nada más. No, eso es bendita arrogancia nada más, hermano. ¿Nos jubilamos qué? Juntos. La compañera de nuestra. Yo les he dicho, hermano, yo estoy parado aquí porque tengo una compañera en este trabajo ministerial. ¿Sí se oye? Sí, el día que mi esposa no esté, ahí se ve, hermano. Yo me voy con ella. Entonces, ¿cómo me quedo? Si mi esposa no camina, yo le aconsejo que no se quede aquí, porque entonces no funciona. Un hombre solo no es bueno que el hombre esté, le haré ayuda idónea. Entonces el hombre debe de tener su compañera, hermano. Y para eso entender que ya no me pertenezco, ¿sí? 1 Corintios 7, ya no me pertenezco yo. Tengo que cumplir mi deber conyugal con mi esposa y no solo es en el área sexual. Pero algunos dicen, mujer, debes cumplir tu deber. Porque a algunas personas dicen, es que no tengo ganas, es que no es placer, es deber. Luego se lo explico más al ratito a los adultos. Es que no es placer, ¿quién te engañó? Es deber. Es que me duele la cabeza, no, es que es deber. Pero no solo se circunscribe a la relación sexual. Hermano, hay que cumplir con la mujer el deber conyugal. ¿Cómo debe ser el marido? Aquí sacaríamos un catálogo, hermano, de cómo debe ser un varón en la casa y una mujer en la casa, hermano. Aleluya. Decía yo el domingo, porque la belleza no dura para siempre. Muchos se casan con una mujer bellísima y llegas del trabajo asoleado y quieres comida y ella está como Cleopatra, les decía yo el domingo, ¿verdad? Ahí en el mueble, ahí esperando que te estaba esperando, gordo, vámonos a comer. ¿Cuál vámonos a comer? Vengo a comer a la casa. Pero ese es otro tema, me desvío un poco. Ok, ¿qué significa entonces esta palabra que dice en hebreo? Repudiar, repudio, sacar, salir, señalar, soltar, suelto, tender. Repudio en el diccionario de la Real Lengua Española dice rechazar algo, no aceptarlo, repudiar la ley, la paz, un consejo. Y repudiar lleva implícito el aborrecer, hermano. O sea, el correr a una mujer de una manera lastimosa, de una manera brutal, violenta, golpearla, echarla a la calle y acusarla infamemente. Eso lo estaba haciendo ¿quién? Los bárbaros, no, los sacerdotes. Los pastores, iba yo a decir. Los pastores, hermano, aporreando a la mujer y lanzándola a la calle y dejándola en la orfandad plena. Cuando el compromiso, el pacto, ¿qué se dice a una mujer? Prometo amarte hasta la muerte, no darle muerte, hasta la muerte, cuidarte, velar por ti, amarte. Y eso el Señor les estaba mostrando a los sacerdotes que ese era el fruto de lo que ellos eran, y eran árboles sin fruto, nubes sin agua. Eran gente mala. ¿Cómo iban a ministrar al Dios de amor si no amaban a la mujer de su juventud, la madre de sus hijos? Hermanos, yo se los dije el domingo, el hombre, el varón que no ame a su esposa, usted no le confíe. Imagínate, no ama a su esposa. Pregunto, ¿te va a amar a ti? No, ni lo esperes. ¿Conoce a Dios? No. Mire lo que dice, lo que significa repudio. Rechazar un hombre a su esposa por causas legales, de modo que se rompa el matrimonio. Ahora sí, vámonos entonces a el libro que viene adelante, Mateo 19. Vamos a ver de nuevo que le preguntan los fariseos, hermano. Dice en el verso 2, y le siguieron grandes multitudes y los sanó. ¿Ya llegó? Está adelantito solamente, Mateo 19. Entonces vinieron a él los fariseos, los enemigos de Cristo hasta el día de hoy, hermano. Los religiosos. ¿Qué peleaban los fariseos?
contendían con Jesús acerca de la ley, les preocupaba que no diera una falsa doctrina a Jesús. No, ellos veían en peligro su poder, su autoridad, el monopolio. Ese es el celo religioso, hermano. Cuando se está levantando una iglesia de sana doctrina y Dios está enviando a salvación a mucha gente, se levantan los críticos, es que esa iglesia y es que es el otro. Estos fariseos, hermano, no jugaban, llevaron a la muerte al Señor, pero empezaron, y cuando Jesús dijo, es que ustedes son hijos de su padre el diablo, dice, y quieren matarme, le dice, estás endemoniado, le dicen a Jesús, ¿cómo crees que nosotros queremos matarte? ¿Mintieron o no mintieron? Sí mintieron, porque ellos fueron la ejecución intelectual y llevaron a Jesús a la muerte, lo acusaron. Por eso dice que se acercaron los fariseos. Jesús viene de las multitudes, de sanarlos, de consolarlos, de darles la palabra del reino, la presencia de Dios, y los fariseos no sabían qué hacer. El celo los consumía porque las multitudes se iban tras este carpintero. Y llegan con Jesús, dice, ¿para qué? Entonces vinieron a él los fariseos, verso 3, tentándole y diciéndole, mire, es lícito al hombre repudiar. Fíjese, ya que estaba pasando, hermano, ya era una práctica aumentada. Con Malaquías, ¿cuál es la reprensión de Dios al sacerdocio? Los aborrezco, yo aborrezco el repudio. No dijo divorcio, dijo repudio, shalak. Pero aquí es apoluo, es en griego, pero significa exactamente lo mismo. Despedir, lanzar, atropellar. Ahora escúcheme porque es importante, hermano. 450 años antes, ¿qué estaba sucediendo? En el pueblo de Dios, se estaba maltratando cruelmente, ensañadamente, hermano, a la mujer, al vaso más frágil, al que el hombre debía de cuidar. Y no estamos hablando del pueblo de a pie, estamos hablando del sacerdocio. Lanzaron a sus mujeres para tener mujeres nuevas, porque ya la de su juventud, como ellos ya eran hombres, porque en el sacerdocio no podías entrar joven ni soltero. Se prefería que estuviera casado. Entonces vemos que ellos ya como miraban a sus mujeres de la juventud. Si ellos ya estaban en la tercera edad, ya eran sexagenarios, ¿cómo veían a las sexagenarias? Y no habían los trucos que ahora hay. Aleluyita. Hoy día hay mujeres que tienen 80, hermano, y parecen de 40. Pero tienen más cicatrices que no se ven, cirugías por donde sea. Te pintas el cabello, te pones peluca. Imagínense si volteaban a verlas y volteaban a ver a las sacerdotisas paganas, pues decían, no, esta es la calle. Y agarraban a la joven. ¿Sí o no hay maldad profunda, hermano? ¿Sí o no hay una deslealtad que es de señalar en los inconversos? Pero es de espantarse, es de abominación que en el pueblo de Dios se hagan esos actos. Y luego de hipócritas ofreciendo el incienso, dice el Señor, aunque llenes el altar de lágrimas, no miraré con agrado tu ofrenda, maldeciré tus bendiciones, sacerdote, y le echaré, dice, el estiércol de los animales en la cara, y cuando barran el estiércol, que los barran a ustedes también, y haré que la gente los aborrezca por su maldad tan grande. Hermano, es que Dios no se queda así nada más, no. Dios está actuando contra los sacerdotes. Ahora, recuerde que pasamos una clase completa. Todos nosotros somos sacerdotes. Ya no es aquí nada más decir, ay, qué dura está la situación para los pastores. No, aquí todos somos sacerdotes, hermano. ¿Y qué se te manda a ti como cabeza de tu hogar, como esposo de tu hogar? Que ames a tu esposa, la cuides, la enseñes, la instruyas. Aleluya. ¿Por qué se quedaron tan serios los varones? Si las mujeres están contentas. Están casi diciendo, por ahí, pastor, duro. Entonces, vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, es lícito al hombre repudiar, y ahí está la palabra en griego, el repudio es apoluo. Recuerde, ¿cuál es el problema de esta doctrina aplicada hoy día? Que dice, no, es que no se pueden divorciar los creyentes, hermanos. Tristemente no es la voluntad de Dios, pero tristemente se divorcian. Pero ¿qué es lo que estaba sucediendo 450 años después? Seguían repudiando.
a las mujeres. Y los fariseos, que eran de la casa de Shammai, recuerde que está Bet Shammai y Bet Hillel. Son dos casas de fariseos, como una cátedra, como una universidad, que eran las que regían en los tiempos de Jesús. La más antigua, la que inicia primero, es la del fariseo Shammai. ¿Y qué es lo que permeaba en la Bet Shammai? Eran estrictos, era durísimo, de fariseos así duros, hermano. Y la contra era Bet Hillel. ¿Qué caracterizaba a la casa, a la cátedra del rabino Hillel? La compasión, la misericordia. Es que así es, hermano. Miren, no podemos catar y catalogar a todos igual. Cada matrimonio es como una huella digital tan disímbola, tan diferente, tan única y tan especial. Mi matrimonio no lo puedo medir con otro, comparado con otro, ¿sí? Y así viceversa, hermanos, porque los matrimonios se componen de personas. No es una institución sin vida, es una institución que Dios mismo fue el que creó al hombre y a la mujer, es físico y social, porque dice, por esta causa el hombre se separará de su casa familiar, de su papá y de su mamá, y se unirá a su mujer. Y luego dice, y lo que Dios unió no lo separe el hombre. Así que los tres aspectos del matrimonio que les dije el domingo es físico, es social y es espiritual. No es la voluntad de Dios que el hombre se separe. ¿Y por qué nos separamos entonces? Por la maldad de nuestro corazón. Dice, por la dureza de nuestro corazón. Pero ¿qué es lo que podíamos decir en ese entonces? ¿A qué apelamos nosotros? Padre, perdóname porque no sabía lo que hacía. Pero ahora te puedes divorciar. Pero ¿cuál es el problema ahora? Que ahora ese argumento ya no tiene fundamento. Ya no le puedes decir, Padre, perdóname, la dejé, pero es que no sabía lo que hacía y ahora encontré a otra hermanita nueva, 30 años, yo tengo 62, pareja perfecta. No, esa es maldad del diablo. ¿Eso qué es, hermano? Yo lo apedreo, bájenlo del púlpito. ¿Y sabe qué, hermano? Esas cosas están sucediendo y hay que señalarlas porque son unos sinvergüenzas, caraduras, hermano. Y la iglesia hasta aplaude y van hasta la boda del pastor con la chicuela. Esa es abominación. Ya no puedes tú alegar ¿qué? Padre, perdóname porque no sabía lo que hacía. Ahora ya no, hermano. Así que basta el tiempo pasado para haber hecho todo lo que teníamos que hacer, las equivocaciones que hicimos, hermano, y en esto somos compañeros de camino. Muchos venimos de hogares disfuncionales, hermano. Muchos estamos empezando, llegaba un muchacho por acá, él traía a sus hijos y la señora sus hijos y aparte uno que ya habían tenido entre ellos, dice, es que aquí ya son los de ella, los míos y los nuestros, dice, no sé qué enredo traía, pero así estaba. Y es que es así, hermano. Son vidas que hechas pedazos. ¿Cómo llegamos, hermano? Hijos, gracias a Dios que yo sepa no dejé más que un hijo de matrimonio y estoy pagando factura, lo he dicho todavía. Pero esto que tengo, hermano, hay que valorarlo y apreciarlo y lucharlo. No hay divorcio, hermano. Si usted ya nació de nuevo, ¿la bebe o la bebe? Aquí no hay derramado, aquí no hay de que pastor, no hay un inciso por ahí de que no lo hay. No lo hay, hermano. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Será imposible que Dios restaure a dos testarudos que digan, pues nosotros nos divorciamos? Ya no, hermano. Hay que estar allí. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. De forma natural. Aclarando, voy a decir, es que el pastor ya dijo a darle muerte. No, muerte natural. El COVID o alguna cosa por ahí, ni la exponga, por favor. Ok, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, es lícito al hombre repudiar, y ocuparon la palabra en griego apolúo. Fíjense que Reina Valera me gusta porque lo traduce bien. Aquí traduce repudio. Recuerde, ¿dónde es que se hace la confusión? En la palabra repudio, apolou, y divorcio, apostación. No es lo mismo, hermano. Repudiar es despedir a la mujer como quien corre a un empleado sin indemnizarlo, sin derecho de nada y estigmatizado, porque el que se casaba con ella, no se podía casar nadie con ella, con la repudiada. Era porneia, era algo vergonzoso sexualmente, pero la casa de Shammai, ellos decían, es que es por
adulterio. Pero la casa de Gilel, viendo el término porneia, puede ser por muchas causas, que su conducta era desvergonzada, de esas mujeres así mal vestidas, mal todo, y ya le cayó mal al marido, pero siempre la casa de Gilel presentaba el mandamiento máximo. ¿Cuál es el mandamiento máximo? Amar a Dios. ¿Y amar a quién más? Al prójimo. Amar a la esposa. ¿Cuántos han leído ya el libro del profeta Oseas? Allí Dios le dice a Oseas: irás y te casarás con una mujer adúltera, con una mujer ramera. ¿Cómo? Dice el profeta. Y ella lo dejaba y se iba con otros hombres. Y ya decía, pues ya se fue, ya. No, decía Dios, ve y restáurala y tráela de nuevo. Y decía, pero ¿cómo? Porque Dios le estaba diciendo a Oseas, a través de Oseas, al pueblo de Israel: tú adulterarás, tú te irás con dioses ajenos, pero otras tantas yo te perdonaré y te restauraré. Wow. Dios nos ama. Fuimos infieles. Muchos siguen siendo infieles. Y Dios, hermano, sigue llamando. Dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Arrepentirnos, hermano. No tentar a Dios, porque Él puede llegar súbitamente a su casa, el Señor, y va a dar juicio. Y los adúlteros ahora no heredarán el reino de los cielos. Aunque usted sea pastor o pastora, usted se va a la paila, se va al lago de fuego y azufre, y no va a valer excusa en esa situación. Por cualquier causa, este es lo que le pongo ahí entre paréntesis: divorcio ilícito. ¿Cuál es el divorcio ilícito? Darle carta de divorcio, de repudiar a la mujer por cualquier causa. Ojo, porque eso está señalado ahí. Ellos le preguntaron: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Qué estaba sucediendo 450 años después en el pueblo de Israel? Se seguía lacerando, lastimando, destruyendo a la mujer, diga conmigo, por cualquier causa. Dice el escritor judío Josefo que había cosas en las cuales avalaba la casa Bet Samai, que hasta por mal aliento se podía repudiar a la mujer. Hágame usted el favor, que si ella no tenía el sazón en la cocina, era expulsada. Por eso es que una mujer, desde que empezaba a despuntar, las pequeñitas, eran enseñadas, no iban a la escuela. Imagínense, pero esa opresión del hombre sobre la mujer es causa del pecado, hermano. ¿Y cómo es que es liberada la mujer? Con machete y martillo y embosadas de negro. No, la mujer va a encontrar su libertad plena en Cristo Jesús. Y buscando a un ¿qué? A un varón en Cristo Jesús. No uniéndose en yugo desigual, muchachas. O señoras, si tienes planes de casarte. No busques yugo desigual. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? No puedes participar de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios. Por una misma fuente no puede salir amargo y dulce. Y está comprobado, y lo repito porque es importante: jovencitas, jovencitos que se casan con inconversos, está confirmado que el 100% se van al mundo. Porque te casas con un varón inconverso y él es tu cabeza. ¿Y qué te va a decir? ¿Con que vas a la iglesia? No, mamacita. Quiero desayunar, quiero huevitos motuleños. ¿Qué iglesia ni qué nada? Y aquí te quedas. ¿Y tú ya firmaste? Por eso, amado, amada, no se case pronto. ¿Quién es aquel que va a construir una torre y no primero qué? Saca cuenta. ¿Tienes trabajo? ¿No tienes trabajo? Espérate. ¿Tienes casa? ¿Dónde vas a meter a la paloma? ¿Tienes algo que ofrecer? No, pero pues yo la amo. Sí, pues cuando consiga lo demás seguimos, porque de amor ¿qué? Hola, vamos a seguir, me estoy desviando un poco. Entonces vemos que estaba sucediendo ¿qué? Imagínense. 450 años Dios reprendió. ¿Se arrepintieron? ¿Cambiaron? No, estaban peor, hermano. Ahora ya era una plaga en Israel. Se estaba haciendo. Y casi 2000 años más, ¿cómo está la condición de las mujeres cristianas? Oprimidas, abusadas, maltratadas, matadas por sus propios esposos. Es que es terrible, hermano. Vidas, mujeres oprimidas, hermano, que no tienen derecho de nada, quieren levantar, es que yo opino, usted se calla, aquí la Biblia dice que yo soy la cabeza. ¿Y eso es una herejía?
Hermano, porque la cabeza es la que debe cuidar el cuerpo. Y para el domingo, si nos da tiempo, leemos, traiga a su marido, Efesios, y ahí dice cómo debemos amar a nuestras esposas, cómo debemos tratarlas, hermano. O sea, amarlas, cuidarlas. Se van a ir de la iglesia los varones. Sigue diciendo, lo dije el domingo, Juan el Bautista lo acababan de decapitar por haberle dicho a Herodes que era pecado haberle quitado a Herodías, a su hermano, y haberse tomado por mujer. Y la misma mujer, mira, tan mala Herodes como Herodías. Cuando su hija bailó, la hija de Herodías, y le agradó tanto a Herodes, que le dijo, pídeme lo que quieras, menos mi reino, dice, pero lo que me pidas te daré. Y Herodías la aconsejó. Estaba molesta porque el profeta Juan el Bautista le había dicho a los dos que eran un par de adúlteros, pecadores, malos, condenados para el infierno. Y ella pensó que matando al profeta se acababa el problema. No, ahondó más su castigo. Y ella fue la que pidió la cabeza. Le dijo a su hija, dile que quieres la cabeza de Juan el Bautista en una charola. Y como eso se conoció. Y los fariseos, ¿qué le dijeron a Jesús? ¿Qué piensas del divorcio? Esperando que eso, porque esas eran las dos corrientes, hermano. ¿Sí? La de Bet Shammai y Bet Hillel. Esa era la corriente y ha sido en el pueblo de Israel, y ha sido en el pueblo, la iglesia. Están los que son, pero fariseos duros, hermano, y están los otros. Hermano, ¿de qué corriente debemos de ser nosotros por cuestión de tiempo? Dice que uno de los alumnos del rabino Hillel era Gamaliel. ¿O ha oído hablar a Gamaliel? Y Pablo, que es nuestro apóstol a nosotros, fue alumno de Gamaliel. ¿Y qué es lo que enseña Pablo? La misericordia. Hermano, y usted conoce a uno que es más que un rabino, que le trajeron a una mujer, mire, hallada en adulterio. ¿Por qué cuando dice se le da carta de repudio por el adulterio? No, la orden era apedrearla, no darle carta de repudio. ¿Cuántos están entendiendo? Voy rápido porque me quedan 20 minutos. ¿Sí entiende esa parte? O sea, es que le daban divorcio, repudio por adulterio. No, si la ley decía que si cometía adulterio, ¿qué era lo que venía sobre ella? Lapidación, muerte. Así que no era por adulterio, era por fallas en el área sexual o incluso de recato. Dice que si andaba en las casas, que si era chismosa, que si era veleidosa, que si no tenía recato. Esos eran los problemas en el área sensual y sexual en la mujer. Que no fuera recatada, que fuera coqueta, que fuera... Usted sabe, sí me expliqué. O sea, que fuera así como que a cualquier esposo no quiere una esposa así, hermano. ¿Sí me explico? Y la casa de Hillel decía que no solo era por adulterio, porque el castigo por adulterio era la lapidación. Y vemos a alguien que es más que un rabino, cuando le traen a una mujer hallada en el hecho mismo del adulterio. Pero dice que cuando fuera encontrada, que mataran, apedrearan a los dos, al hombre y a la mujer. Y yo pregunto lo que usted ha preguntado muchas veces, ¿y dónde estaba el varón? No, le llevaron a la mujer. Y les dice, y Moisés en la ley nos dijo que sí, porque era la ley apedrear a la mujer en adulterio, pero también al varón. Y la llevaron, la lanzan allí al piso y cada uno toma una piedra. Ya venían para apedrearla, pero cuestionan a Jesús y Jesús le dijo, el que esté primero de ustedes libre de pecado, que lance la primera piedra. Y vemos que ellos empezaron ¿a qué? A irse desde los más jóvenes hasta los adultos. Y yo entiendo que la mujer ya había visto lapidaciones, era una práctica, mataban verdaderamente o le inventaban un adulterio el marido por querer deshacerse de ella, hasta le podía montar un fraude o alguna cosa así. Pero vemos que el Señor Jesús, ¿con quién se identificaba? ¿Con Bet Shammai o con Bet Hillel? El Señor le dice a la mujer hallada en adulterio, mujer, levanta la cabeza, ¿dónde están los que te acusaban? No está ni uno, Señor, se han ido. Y el único allí que podía lanzar la piedra, porque el Cordero de Dios sin pecado, más que un rabino, él le dijo, ni yo te condeno. ¿La perdonó o no?
Hermano, ¿qué se tiene que hacer con los pecadores? Perdonar. Pero ¿qué se tiene que hacer con los que ya son cristianos y nacieron de nuevo? Hermano, sí perdonamos y decimos, pero la factura la vas a pagar. No os engañéis. Libro de Gálatas. Dios no puede ser burlado. Todo es perdonado, pero todo se paga. Y yo se lo dije, hermano, con vergüenza. Yo estoy pagando factura. ¿Sí se oye? Yo estoy pagando factura. Dios me perdonó de mis pecados, sí, pero mi siembra hay que comérsela. Y más nos vale sembrar ahora, que ya sabemos. Bueno, si no te gusta tu cosecha, cambia tu semilla. Entonces el Señor, ¿qué le dijo a esa mujer allá en adulterio? La apedreó, no, él le dijo, vete mujer, ni yo te condeno, pero le dice algo ¿qué? No peques más, no te vaya a venir algo peor. ¿Qué puede ser peor? Que muera así y queda entonces muerta por la eternidad en el lago de fuego y de azufre. Entonces vemos nosotros que debemos de identificarnos como, hermano. Entonces se puede adulterar y todo. No, hermano, el que está en ese pensamiento y en esa condición no ha nacido de nuevo, ni siquiera ha despertado. No, debemos cuidar esto con temor y temblor, hermano. ¿Sí? Pero ¿qué haría un varón o qué debería de hacer un varón si su mujer cae en adulterio? Wow, son temas fuertes. ¿Qué se debe de hacer? ¿Darle carta de divorcio? Sí, el Señor lo avala. Pero ¿qué otra cosa pudieras hacer? Irte al mandamiento como Él le dijo, pero en el principio no era así. Y mostrarle misericordia y pedirle perdón a Dios porque tu mujer adulteró, porque quizás fue por tu culpa, fue por tu causa, por tu descuido. Yo a veces pregunto sarcásticamente, ¿qué hacía Eva platicando con la serpiente? Pues quizás Adán estaba muy ocupado, estaba en las finales de fútbol, o algo andaba Adán y descuidó a su mujer. Hermano, pasa tiempo con tu esposa, cuídala, chuléala tú. Porque la mujer también necesita, hermano, que el hombre la reconozca, así como el hombre necesita que su mujer le reconozca. ¿Sí se oye? ¿Y qué deberían de hacer? Si tu mujer peca, ¿qué tendrías que hacer? ¿Llevarlo a un nivel qué? Y decirle como seas, te perdono. Wow. Y mujer, si tu esposo lo hiciera, ¿qué tendrías que hacer? En la ley de Dios, perdonar. Qué fuerte, ¿no? Wow, pero sí se necesita ¿qué? Una escalera grande y otra chiquita, porque ahí vas a ser probado. Lo más fácil, y es hasta válido judicialmente decir, pues es causal de divorcio. Ahora es un decir, hace como 5 años ya se aprobó el divorcio incausado. ¿Cuál es el divorcio incausado? Porque me da la gana. No necesitas ni autorizarlo como antes, pues no le doy el divorcio. Ahora ya es, me divorcio de ti y ahí te ves. Qué fuerte, ¿no? Vamos a seguir un poquito más. 10 minutos me quedan. Dice pues, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y ahí tiene usted entre paréntesis, físico. O sea que el matrimonio viene de matriz. No se pueden casar dos varones porque ¿dónde está la matriz? ¿Sí se oye? O sea, eso es una basura, hermano. Esa es una apostasía del diablo terrible. Matrimonio tiene que ver con matriz. Y el hombre que se casa con la mujer toma en cuenta que ella se va a deteriorar por la maternidad. La mujer cuando tiene sus hijos pierde fuerza, pierde vida. Ya no es la misma, hermano. Ya no la jalonee igual, por favor. ¿Sí? Ya no queremos, espérate, si ella parió, tú no. O sea, la mujer queda mermada, hermano. Y la idea, cuando estudiamos valga la redundancia, en los estudios, dice que el espíritu del matrimonio, el hombre está firmando y se está comprometiendo a cuidar de esa mujer porque va a quedar mermada. ¿Sí o yo? Hermano, es que tener hijos, usted ha visto una cesárea, es una de las cosas que no cualquier hombre aguanta, más impresionante que puede haber. O sea, mi esposa, gracias a Dios, no tuvo cesárea, pero hemos visto documentales. Se es cortar tejido tras tejido. Es una cosa que muchos esposos jocosamente están filmando y de repente empiezan a filmar el techo porque ¡pum! Cayeron. Si es algo, la mujer le va la vida, hermano. La mujer es coheredera, copartícipe con Dios en el milagro de la vida. En ella se teje un ser humano. No es cualquier cosa. Todos sus órganos, hermanos,
cuando se expanden, y lo he dicho muchas veces, ¿no? Cuando el hijo o la hija arrogantemente te mira y te dice, no te metas en mi vida. Y voltea a la mamá a decirle, pero si la que te metiste en mi vida fuiste tú, te metiste sin avisar y tenía que dormir sentada la mamá, porque si se quería acostar se ahogaba, porque el diafragma y todo. Hermano, y el hombre debe apreciar y valorar a la mujer por eso, hermano. Debe cuidarla. No debe traerla así, hermano, como mula. Debe cuidarla porque pues no tuvo cualquier cosa. Si nosotros nada más para parir una muela, hermano. Póngale más anestesia, doctor. Entonces, mire, en griego, apolúo, libertar completamente. Literalmente significa aliviar, soltar, dimitir, reflexivamente o figurativamente, se lo subrayé. Mire lo que significa esta palabra aquí, dejar morir. ¿Qué es lo que estaban haciendo los maridos hebreos? Muy santos, muy religiosos, pero estaban dándole apolúo a la mujer, carta de repudio, dejarla morir, correrla como se corre un empleado sarnoso que para las personas es de nada de valor. Eso estaba sucediendo, hermano, y tenemos que levantar la voz fuerte, firme, de que a la mujer ahora nosotros no podemos caer en tamaño despropósito. Amado, aquí en la iglesia la gente debe ver cómo amamos a nuestras esposas. Yo dije el domingo, si yo veo gente, varones, tratando mejor y más delicadamente a otra hermana, aguas. Y a su mujer no, aguas. Sí soy yo, hermano. Debemos cuidar a nuestras esposas. Es porque mi esposa ya no está muy guapa, pues sí, tú no te has visto en un espejo también ya cómo está. Porque si empezaron la carrera igual y tú ya estás, ya pasaste el kilometraje, ya está, y pues tu mujer también va a estar así. Pero eso es lo hermoso, poder ir creciendo y qué, y amarse como está uno así. Ya así, ya todo, ya parecemos carros desvencijados, pero pues ahí vamos. Gloria a Dios, aleluya. Habla en lengua si quiere. Figurativamente dejar morir. Específicamente dice divorciarse, poner en libertad. ¿Qué significa apolúo aquí? Repudiada, repudiar. Tiene que ver con aborrecer. Dice retirar, soltar, enviar, dejar libre, despedir. ¿Qué era lo que estaba Moisés peleando con este pueblo? Le dijeron, no les den repudio, denle en carta de divorcio. ¿Por qué hizo esa concesión Moisés? Les dice, por la dureza de su corazón, porque las estaban expulsando. Le dijo, no, hagan carta de divorcio y expliquen los motivos por el cual ustedes se están divorciando, para que ella no quede desprotegida y pueda ser restaurada por otro varón. Pero como ellos ni eran como los niños, ni querían el juguete, ni querían que otro lo jugara, y las corrían así, hermano, y quedaban las pobres mujeres estigmatizadas. ¿Le parece esa noticia actual? Es actual. Hombres maltratando a sus mujeres, hermano. Pero gracias a Dios no pasa en la iglesia. Y dice el Señor en el verso 5, volvemos al 19 de Mateo, verso 5, y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto es algo que pasa social. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mire cómo le respondió. Ellos le dijeron, ¿es lícito darle carta de repudio? Moisés lo autorizó, sí, en Deuteronomio 14. Ya desgraciadamente Deuteronomio 24, ya en las leyes que Dios le da a Moisés, ya le dice, el hombre le puede dar carta de divorcio a la mujer, ¿sí? Pero ellos no le estaban dando carta de divorcio, ellos le estaban dando ¿qué? Tarjeta roja, hermano. Expulsión, fuera, por cualquier causa. Sí, ya me expliqué en eso. Entonces ahora, gracias a Dios, las leyes protegen a la mujer. Ya ahora hay matrimonios en bienes mancomunados, ¿no? O sea, sí, ya muchos ya no quieren firmar así. No, aquí lo que cada quien ganó, no. Es que desde ahí ya hay espíritu de divorcio, hermano. No, ¿sabes qué? Lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Aleluya, gloria sea al Señor. Dice, pues, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Esto es espiritual. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Por cuestión de tiempo ya no leemos, es Deuteronomio 24:1. Y mire la respuesta del Señor Jesús. Este es Deuteronomio 24:1. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella,
si no le agradare por haber en ella hallado alguna cosa, y ocupa la palabra pornea, indecente. Puede ser que llegó, ya no era virgen, puede ser que su conducta fuera descastada, pero no es solo por adulterio. Pero era uno de los causales. ¿Pero qué tenían que darle? Carta de divorcio, repito. Tomarse la molestia de despedirla como debía de ser, para que ella se pudiera casar. Dice, y le escribirá carta de divorcio, y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa, mira, divorcio y recasamiento, según la Biblia. O sea, se puede divorciar la hermana y volverse a casar. Y hasta le brillaron los ojos, aleluya. Casi hasta en lengua querían hablar. Sí, hermano. ¿Es la voluntad de Dios? No. ¿Pero por qué Moisés hizo esa concesión? Porque Dios se lo dictó. Pero en el principio, ¿qué? No era así. Hermano, ¿qué nos manda Dios en los matrimonios? Perdonar. No hay divorcio. Ahora, ¿se puede divorciar? Tristemente, sí. ¿Por qué? Por el pecado, por la dureza del corazón, por la falta de perdón. Porque pertenecen a la casa de Shammai, cuando debemos pertenecer a la casa de Gilel. Le digo más, en la historia, la casa de Shammai pereció, se cerró, pero la casa de Gilel permaneció. ¿Y qué es lo que nos invita a la casa de Gilel? Perdonar, tener misericordia, hermano. Eso es divino. El perdón, amado, es la cosa más gloriosa que puede haber. Y al que hace perdón, al que hace misericordia, también le harán juicio con misericordia. Pero al que hace juicio sin misericordia, también se le hará juicio sin misericordia. Ok, déjame este último punto. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera, le dijeron sus discípulos, ojo, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse, dice. ¿Qué estaban pensando estos ingratos? Sus discípulos. A ver, ¿quién me ayuda en estos 4 minutos que faltan? ¿Cuál era el pensamiento hebreo en ese tiempo? Y eran los discípulos de Jesús. Y para ellos era normal, ¿qué? Repudiar a la mujer. Pero Jesús le dijo, no, esto no es así. Entonces ellos dijeron, entonces no conviene casarse prácticamente. Porque en su expectativa estaba, ¿qué? Me caso, se echa a perder, la boto y traigo otra. Pero Jesús les dijo, no, esa no es la voluntad de Dios. Entonces ellos dijeron, si así va a estar el asunto, no conviene casarse. ¿Cómo estaban esos malvados, hermano? Y eran los santísimos apóstoles, el Papa, Pedro, Juan, Tomás y todos. ¿Cuál era su costumbre? Despedir a la pobre mujer. ¿Se da cuenta, hermano? Pero esto no nos libra a la iglesia, esta es práctica humana. Vea usted el feminicidio, hermano. O sea, a mí me ofende ver tanta mujer maltratada, allí abusada sexualmente, las llevan en el carro, el taxista, el maligno, iba a decir maldito hombre, hermano. Yo no puedo maldecir. Las despedazan, las abusan. Sí, es algo tan terrible. Pero ¿y eso qué nos muestra? La bajeza, la caída del ser humano. Hay mujeres malvadas, también las hay, hermano, pero sí es grande, son números, está allí el abuso del varón contra la mujer. Y tenemos que tener cuidado, varones, de no estar cayendo ¿en qué? En ese abuso y en ese maltrato. Hay que cuidar a nuestras mujeres, amarlas como Cristo las amó. Regáleme 2-3 minutos más, hermano. En Mateo 5:31, la ley real, dice el Señor, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. ¿Qué dijo el Señor? ¿Lo está permitiendo Dios? Sí, hermano. ¿Es la voluntad de Dios? No. Pero Él les dice, no la repudie. ¿Qué dice el Señor Jesús? ¿Cuida a la mujer o no? Si la vas a despedir, no la dejes indefensa. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, ojo, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Sí? Apostación. Específicamente divorcio, carta de divorcio. Mire, entonces Él les dijo, ¿a qué?
a la pregunta de sus discípulos. ¿Qué le dijeron ellos? No, si esta es la condición del hombre, pues no conviene casarse. Se hicieron los mártires. Y Jesús les dijo, no todos son capaces de recibir esto. ¿Qué cosa, hermano? Mire, el casamiento es un don. Y lo vamos a ver en 1 Corintios 7. Pablo les dice, si estás libre de mujer, no te des prisa a casarte. Jóvenes, no se den prisa a casarse. Mejor conviértanse a Cristo verdaderamente, porque estar casado es un don. Hermano, para poder vivir dos pecadores juntos se necesita el don de Dios, el nacer de nuevo, el no separarnos por cualquier cosa, hermano. Porque hay gente que se divorcia que porque no le gustó esto o no le gustó el otro. No, pues ya nos divorciamos. Y como son dos testarudos, cabeza dura, hermano, ya cada uno jala para su casa. Yo a veces cuando tengo diferencias con la Santísima Pastora le digo, y ni para irme a mi casa le digo, porque ya ni casa tengo. Ni para decir voy a casa de mi mamá ya no está, mi papá ya no está la casa. ¿Dónde hago? Mejor me bajo aquí, me doy vueltas. Y ya una vez que se me salen los demonios, ya regreso. ¿Vas a comer? Pues sí, mejor, ¿verdad? Comemos. Y decir, ay, ¿cómo somos iguales, hermano? ¿O no? ¿Ha tenido usted pensamientos de divorcio? Seguro que sí. Así es que hasta le sale humo pero hasta aquí. Pero ¿y la iglesia? Me importa un rábano la iglesia y lo que digan, yo me mato y te mato. Aleluya. Pero cuando ya naciste de nuevo, ¿qué? Tienes que perdonar. ¿Sabes que tu mujer es la mujer menos inteligente de todas? Tú así la consideras porque estás molesto. Pero aunque así fuere, estás obligado a perdonarla. Y si no la perdona, usted no conoce a Dios. Dios les bendiga. Nos espera, nos va a enviar en bendición Marcos. Pasa, hijo. Hermano, una bendición no se desprecia. Y va a orar por nosotros para enviarnos en bendición. Dios le bendiga a todos, hermanos. ¿Cómo están? Feliz por estar en la casa de Dios. Y que realmente Dios nos enseña cada día. Creo que más allá que pasen los años, todos los días aprendemos cosas nuevas. Y esto es lo interesante que Dios nos va a seguir enseñando. Y la base de todo esto de la iglesia son la familia. Una familia llena del amor de Dios. Padre, madre, hijos, esposas, todo lleno del amor de Dios. Porque el fundamento de la iglesia es la familia. Y cuán importante, ¿no?, que el hombre de la casa traiga toda la familia. Porque Dios va a pedir cuenta al hombre de todos sus hechos. Y entonces cuán importante que realmente comenzando de la familia todos seamos llenos de la bendición de Dios. Y vamos a orar para despedirnos realmente este hermoso mensaje, donde realmente podamos aprenderlo y si no realmente sabemos amar, realmente como Dios quiere que amemos, pidámosle a Dios que nos enseñe a amar. A tal punto que también sepamos perdonar. Porque hay cosas que realmente cuesta perdonar. Y en esas situaciones lo único que nos queda es decirle a Dios, dame ese amor que necesito para poder perdonar. Señor, te damos gracias en esta noche por habernos hablado a nuestros corazones. Gracias por enseñarnos tu palabra, Dios mío, por hablarnos. Y llénanos de ese amor, Dios mío, que nos impulsa a perdonar. Llénanos de ese amor de lo alto que viene de ti, Dios mío, para perdonar aún aquellas cosas que para nosotros humanamente es imposible. Señor, une a la familia, une a la esposa con el esposo, une a los hijos con los padres, Dios mío, para que haya familias unidas y bendecidas en esta casa. Y en esta noche, Dios mío, acompaña a cada familia a sus hogares, bendecido, Dios mío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todo lo entrego en tus manos. Amén y amén.